¿Por qué los países aborrecen a Israel? En medio de un mundo convulsionado por guerras, crisis y alianzas cambiantes, existe una nación que jamás deja de estar en el centro de la historia: Israel. Un país diminuto en territorio, rodeado de enemigos y, sin embargo, indestructible a lo largo de los siglos. En las calles de Medio Oriente, en los discursos de poderosos mandatarios y en las resoluciones de organismos internacionales, el nombre de Israel provoca un eco de división. Unos lo defienden con pasión, pero muchos más lo rechazan con odio. Y la pregunta surge inevitable: ¿por qué los países aborrecen a Israel? La respuesta no se encuentra solo en la política, ni en la geografía, ni siquiera en las guerras que han marcado su historia. El odio hacia Israel nace de una raíz más profunda, una raíz espiritual, profética y milenaria. Israel no es una nación cualquiera, es el escenario del plan eterno de Dios para la humanidad. Y por eso, el enemigo de las almas ha levantado, generación tras generación, un odio que no muere. Y como la profecía bíblica afirma, en los últimos tiempos se levantarán las naciones contra Israel, arrastradas por fuerzas espirituales de maldad. Pero ese odio global no destruirá al pueblo del pacto, sino que confirmará que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. En este video, descubriremos 5 razones que revelan por qué los países del mundo aborrecen a Israel. Razones que atraviesan la historia, la religión, la política, la envidia y las profecías del fin de los tiempos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te mostrará que el conflicto contra Israel es mucho más que un conflicto humano. Es una batalla entre el cielo y el infierno. Antes de seguir, ¿por qué crees que las naciones aborrecen a Israel? Déjanos tus comentarios, queremos leerte. La primera razón por la cual las naciones aborrecen a Israel es porque fue escogido por Dios para ser un pueblo especial en medio de todas las naciones. Desde Abraham, Israel se convirtió en la señal visible del pacto divino, y eso lo hizo único en la historia. Pero ¿cómo puede esta elección provocar tanto odio? Porque cada imperio, cada nación y cada ideología que se levanta contra Dios encuentra en Israel un recordatorio incómodo: la fidelidad del Señor no falla. El simple hecho de que Israel exista después de tantos siglos es una afrenta contra los orgullos humanos y los poderes de las tinieblas. Miremos la historia. El imperio babilonio que llevó cautivo a Israel desapareció. El imperio medo-persa que lo dominó con fuerza se desvaneció. El poderoso imperio griego, con toda su filosofía y ejército, quedó reducido a ruinas. El imponente imperio romano, que dispersó a los judíos por el mundo, se derrumbó. Todos ellos parecían indestructibles, pero ya no existen. Y sin embargo, Israel sigue en pie. El teólogo Ryle lo dijo con claridad: el pueblo judío es el milagro permanente de la historia. Perseguido, dispersado y odiado, pero jamás destruido porque es el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que enciende el odio. Israel es la prueba viviente de que los imperios caen, las naciones cambian y las ideologías mueren, pero la elección divina permanece. Por eso lo aborrecen, porque su sola existencia declara que la palabra de Dios nunca falla. La segunda razón por la que las naciones aborrecen a Israel es porque este pueblo fue escogido para ser el canal de la revelación divina. A través de Israel, el mundo recibió la ley, los profetas y finalmente al Mesías. Eso significa que todo el plan de salvación para la humanidad está ligado a esta nación. Pero ahí surge el problema. Las naciones y los poderes espirituales que viven en rebeldía contra Dios no soportan esta verdad. Israel es un recordatorio constante de que existe un solo Dios verdadero y de que todos los demás ídolos y sistemas religiosos son falsos. Esta confrontación ha generado odio desde la antigüedad, porque donde Israel levantaba el nombre de Dios, las tinieblas quedaban expuestas. Por eso, imperios paganos como Egipto, Babilonia y Roma persiguieron al pueblo judío. No era solo una guerra política, era una guerra espiritual.
Israel representaba la luz en medio de un mundo de oscuridad, y esa luz incomodaba a quienes amaban la idolatría. El erudito Merrill Frederick Unger lo expresó así: el antisemitismo es la hostilidad del mundo contra el testimonio de Dios. No es tanto el judío lo que se odia, sino el hecho de que Dios lo haya usado como su voz en la historia. Aquí está la raíz. Las naciones odian a Israel porque su sola existencia denuncia al mundo. Es un pueblo que recuerda que la salvación viene de Dios y que la verdad no puede ser silenciada. La tercera razón por la cual las naciones aborrecen a Israel tiene raíces históricas muy profundas. Desde los días de Abraham, la descendencia prometida a través de Isaac ha estado en tensión con los pueblos que surgieron de Ismael y de Esaú. Esa enemistad que comenzó en el corazón de una familia se transformó en un conflicto que ha atravesado siglos y sigue vivo en el Medio Oriente. Cada guerra, cada disputa territorial y cada ataque contra Israel es más que un choque político. Es la manifestación de una antigua rivalidad espiritual. Las naciones vecinas han intentado una y otra vez borrar a Israel del mapa, y esa hostilidad se repite en los titulares de hoy, tal como se repetía en los ejércitos de antaño. El salmista lo profetizó cuando describió cómo pueblos enteros decían: «Venid y destruyámoslos para que no sean nación». Esa conspiración no ha cesado. En distintas épocas fueron filisteos, asirios, babilonios o romanos. En tiempos modernos son grupos terroristas, regímenes hostiles y movimientos internacionales que sueñan con la desaparición de Israel. El teólogo John Walvoord comentó: el conflicto en Medio Oriente no es simplemente una lucha de fronteras, es la continuación de un odio espiritual que comenzó hace miles de años y que culminará en los eventos proféticos del fin. Por eso, las naciones lo aborrecen, porque Israel, en medio de esa tierra disputada, es la prueba viviente de que las promesas de Dios no han sido canceladas, y cada intento de destruirlo solo confirma el cumplimiento de la profecía. La cuarta razón, por envidia política, económica y tecnológica. Aunque Israel es un país diminuto en territorio, rodeado de enemigos y sin grandes riquezas naturales, logró convertirse en una potencia agrícola, tecnológica y militar. Transformó desiertos en vergeles, convirtió arenas áridas en campos fértiles y levantó una nación moderna con avances que asombran al mundo. Pero precisamente este éxito despierta resentimiento. Muchos países, especialmente en Medio Oriente, ricos en petróleo y vastos en territorio, miran a Israel con odio porque no entienden cómo un pueblo tan pequeño pudo lograr lo que ellos no han conseguido en siglos. Esta envidia se ha transformado en una hostilidad constante. Ese odio no queda en silencio, se expresa en discursos encendidos de líderes internacionales, en campañas de boicot económico, en resoluciones injustas de organismos globales y en movimientos ideológicos que culpan a Israel de todos los males de la región. Muchos gobiernos, cegados por la envidia, levantan su voz para condenar a Israel en foros internacionales, mientras callan ante dictaduras y regímenes violentos de otros países. El historiador Paul Johnson explicó: la supervivencia y el éxito de Israel son un reproche viviente contra todos los que predijeron su destrucción. Esa realidad alimenta la hostilidad de las naciones. Así se cumple una verdad innegable. Israel no solo es odiado por su fe y por su historia, sino también porque prospera donde otros fracasan. Ese éxito constante se convierte en una herida abierta para muchos pueblos, y de allí nace un odio que se multiplica en voces, en gobiernos y en naciones enteras que quisieran verlo desaparecer. La quinta y última razón por la que las naciones aborrecen a Israel es la más profunda de todas: el odio satánico que se levanta contra los planes proféticos de Dios. Israel no es solo una nación en el mapa, es el escenario donde se cumplirán los acontecimientos finales de la historia. No cabe duda que Satanás está detrás de todo este odio. Él es quien influye en los gobernantes, en los movimientos internacionales y en los pueblos para que levanten su voz contra Israel. Su meta es destruir al pueblo del pacto.
porque sabe que el regreso de Cristo y el establecimiento del reino están ligados a la restauración de esta nación. El libro de Apocalipsis lo anuncia con claridad. Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el profeta Zacarías describe con detalle cómo ese engaño llevará a todas las naciones contra Jerusalén. Zacarías, capítulo 12, versos 2 y 3. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero el mismo profeta anuncia el final de esa batalla. Zacarías, capítulo 12, verso 9. Y en aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Las Escrituras dejan claro que las naciones se reunirán contra Israel, engañadas por Satanás, pero también declaran que su destino será la derrota a manos del Dios Todopoderoso. Por eso, detrás de cada boicot económico, de cada discurso político y de cada resolución internacional contra Israel, hay fuerzas de tinieblas operando. Pero ese odio, aunque se multiplique, será aplastado en el día en que el Mesías regrese para reinar desde Jerusalén. Israel ha sido odiado por siglos, señalado en foros internacionales y atacado por imperios que ya no existen. Ese odio no es casual, es espiritual y profético. La Biblia anuncia que todas las naciones se reunirán contra Jerusalén, pero también asegura que Dios mismo las derrotará. El futuro de Israel no es la destrucción, sino la restauración. Y cuando Cristo regrese, la ciudad despreciada será el centro de su reino eterno, y el mundo entero reconocerá que el Dios de Israel es el único Señor. Así, llegamos al final de este video. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida, y nos vemos en el próximo.